hoy como parte del equipo del Plan País de Salud, el cual queremos hoy hacer énfasis en uno de los grandes problemas que tenemos, de los muchos problemas que tenemos en salud, contextualizado para cuál es la situación actual y un poco cómo se ve esto desde el aspecto técnico del tema del Plan País como uno de los elementos. Bueno, todos los elementos de salud del Plan País que van a ser expresados en su debida oportunidad, pero en este momento hay una situación coyuntural y en particular porque salió un reporte, lo que se llama el Reporte Mundial de Malaria, que salió hace 48 horas y es un documento muy importante elaborado por la Organización de la Mundial de la Salud y la Organización de Naciones Unidas, donde se hace una evaluación específica del problema de malaria en Venezuela y donde Venezuela lamentablemente sale particularmente resaltada. Esto es un hecho que hemos hablado en varias oportunidades ya desde hace años. Ha habido comunicaciones de organismos como la Sociedad Venezolana de Salud Pública, Sociedad Venezolana de Infectología, unas cartas que se enviaron al ministro que está actualmente en el ministerio resaltando el problema de malaria en Venezuela, con propuestas técnicas, con propuestas de ayuda de los diferentes entes académicos y científicos del país, pero la situación persiste estando en una situación crítica. Lo primero que yo quiero enseñarles para que tengan idea del contexto es la historia de la malaria en Venezuela en este pequeña data que dura 8 segundos. Ahí van a ver los casos oficiales, esto es data oficial del Ministerio de Salud, desde 1936 hasta la fecha de lo que ha pasado con malaria en el país en el número de casos totales. ¿Okay? Ahí vamos avanzando año por año hasta que llegamos al año 2018, que es el último reporte que sale en el reporte mundial de malaria. Sale en el 2019, pero reporta los casos del 2018 y este es el número de casos. No hay un aumento del número de casos en esta proporción, nada en el país lo único que se parece es a la inflación. El aumento que reporta el boletín de malaria que acaba de salir, en base al tiempo que ellos evalúan, que es los últimos 4 años, es un aumento del 209% solamente, pero eso depende de contra qué nos comparamos. Si tú comparas contra el momento en el que la curva en el año 2001 estaba abajo, el aumento es de 1000%. Venezuela llegó a tener alrededor de 1000 a 2000 casos al año y estamos hablando casos oficiales, y les voy a decir específicamente qué significa eso. Estamos llegando a cerca de 500.000 casos. El año pasado 470.000, el año anterior 270.000 y este año el pronóstico de los casos en base a la información extraoficial que tenemos va a estar cercana a los 500.000 casos de nuevo. ¿Okay? Entonces eso es en cuanto al número de casos. Pero si vemos la tasa, porque no podemos comparar a Venezuela en 1930, no es justo el número del total de habitantes que habían. Probablemente en ese momento Venezuela tenía 2 millones de habitantes con 30 y tantos millones de habitantes o los que sean que tenemos ahora. La población, este es el mismo gráfico de la tasa en relación a la población. Fíjense que la tasa del año 2018 es equivalente a la tasa de 1940. ¿Qué significa eso? Que hemos retrocedido en el combate a la malaria en términos reales, numéricos, con data oficial, a 1940. Eso es el año en el que empieza a utilizarse los medicamentos antimaláricos en el mundo entero como la cloroquina. O sea, regresamos casi a la época donde no había ningún tratamiento para la malaria en términos de tasa, que es el valor más exacto que tiene. Quiero compartir con ustedes el mapa que sale en ese reporte del World Malaria Report, que salió hace 48 horas, lo puede bajar cualquiera en la página web, y el color del mapa en cada país representa la densidad de casos, el número de casos relacionados con la población. Venezuela, como lo ven en moradito, solamente tiene tasas comparadas a países africanos. Eso nos da una idea, habiendo sido Venezuela probablemente uno de los primeros países certificados con 80% de su territorio libre de malaria, hoy en día estamos en niveles de los peores del mundo, sin lugar a ninguna duda. Otro elemento fundamental que está en el reporte, esta es una evaluación de todos los países del continente. Venezuela está en el peor puesto de todos. Y además de eso, hay una nota explícita en el reporte donde dice que el único continente que ha aumentado sustantivamente la malaria ha sido América, y a expensas de Venezuela. Venezuela desfigura el combate a la malaria en el continente y hace que las tasas de malaria medida por continente se hayan deteriorado, pero a expensas de los casos
de malaria en Venezuela. Los casos de malaria en Venezuela son el equivalente a 50% de los casos del continente. Solamente en nuestro país tenemos todos los casos del continente. Con eso como les dejo la curva, con eso como colorario, entender el tema de la enfermedad de la malaria es una enfermedad bastante compleja que inclusive a nosotros nos cuesta entender. Y lo que quiero hoy resaltar, más allá del número de casos, que es importante, y voy a resaltar un hecho importante. Veníamos aumentando el número de doble de casos aproximadamente después del 2007-2008. El doble. Durante el último año no aumentó al doble, lo cual ciertamente se puede ser considerado un éxito. La pregunta es por qué. Y voy a explicar con eso un poco más adelante. Más allá de los casos, estamos hablando de casos primarios. Estos números son casos oficiales, casos primarios. ¿Qué significa el caso primario? La persona que nunca ha tenido malaria y tiene malaria por primera vez en su vida. Y ahí lo cuenta. Pero si tú a estos casos le sumas los pacientes que tuvieron una vez malaria y tienen segunda vez, o tercera vez, o cuarta vez, o aquellas personas que fallaron en tratamiento, ese número llega más o menos a 1.300.000, 1.400.000, puede ser 1.500.000 casos. 1.500.000 casos en una población de 30 millones de habitantes en Venezuela es el impacto, eso se llama la carga de enfermedad probablemente más alta que tenemos en el país. Pero hay otro elemento importantísimo que también es transversal, que es el daño ambiental que esto produce, y eso está relacionado directamente con una política de Estado que es el arco minero y la devastación que está produciendo en las cabeceras de los ríos más importantes del país, producto de la minería ilegal, irrestricta, no controlada. Es muy importante y no tenemos una magnitud exacta de cuál es el impacto, pero sí se sabe que es muy importante, de contaminación de mercurio, de deforestación y de daños en las cabeceras de los ríos. Entonces esto tiene un elemento muy importante. Finalizo con este punto. Dada la importancia que esto tiene, o teniendo en cuenta la importancia que esto tiene, es inadmisible que los últimos 2 años del tratamiento y la estrategia antimalárica en Venezuela corresponden a 0 bolívares del Estado venezolano. El tratamiento hoy en día, 100%, este año y el año pasado, fue traído a Venezuela a raíz de una donación del Fondo Global, que es un ente relacionado con el sistema de Naciones Unidas, para poder acopiar este tema, porque ellos entienden la problemática de lo que significa para Venezuela y para la región. Hoy en día el gobierno venezolano no ha comprado tratamiento antimalárico ni mosquitero y tiene, según el boletín de malaria, $0 o 0 bolívares, o como quiera que lo queramos poner, en inversión de estrategias de control de vectores y estrategias antimaláricas. ¿Y ese tratamiento es suficiente? ¿El que envíen para acá? El tratamiento que han enviado este año está basado en los cálculos que se hicieron y está bastante bien, diríamos. El año anterior hubo un déficit de tratamiento, pero este año, en base a que ya se sabe en el número de casos, está calculado suficiente para lo que necesita. La pregunta es si le llega al ciudadano, que ese es otro problema. ¿Okay? Pero en términos de lo que el Fondo Global envía, el Fondo Global, valga el aclaratorio, hizo 2 donaciones muy importantes, que son el tratamiento de malaria y el tratamiento de VIH. Vale también decir que el gobierno tiene varios años, más de 4 o 5 años, que no paga de su presupuesto tratamiento para VIH, y lo que hoy se benefician los venezolanos del tratamiento de VIH y el tratamiento de malaria es gracias a donaciones internacionales que, a pesar de que no está en el contexto específico de ayuda humanitaria, se puede considerar como parte de ayuda humanitaria, porque eso es donación que el venezolano tiene que retribuir, y está basado en la importancia de este tema. Doctor, está constituido por una serie de expertos en el área de salud, específicamente que hemos decidido las áreas prioritarias. Una de las áreas prioritarias es el tema de enfermedades infectocontagiosas y prevenibles por vacuna. Nosotros realmente no podemos hacer nada. ¿Qué podemos hacer? Levantar la información, discutir con expertos venezolanos que están en Venezuela y que hacen trabajo en las minas. Ahí hay personas que van a trabajar, hacen trabajo de campo en investigación profunda sobre el parásito de la malaria, sobre los vectores, sobre qué vectores hay, cuáles son más eficientes, etcétera, etcétera. Tenemos opinión dentro del propio país de venezolanos que están fuera del país haciendo trabajo de malaria también. Tenemos un par de ellos que hacen trabajo para la malaria en otros países del mundo como parte de organizaciones internacionales. Hemos tenido contacto para entender este problema con expertos en malaria en otras partes del mundo también. Creemos que hay que incorporar, y hemos avanzado a esto con esquemas terapéuticos que pueden ser novedosos,
con elementos de tecnología como inteligencia artificial. Por ejemplo, hoy en día es posible hacer diagnóstico de inteligencia artificial de malaria sin tener que contar con una persona entrenada que esté metida en el medio de la selva, sin luz, sin internet, etcétera, etcétera. Hay elementos de eso, pero por sobre todo eso, lo más importante en el caso de malaria ya no es un problema de antimaláricos y mosquiteros. Hoy en día la malaria en Venezuela es un problema de seguridad nacional, es un problema de salud pública, y eso tienes que aproximarte a él como un problema de seguridad nacional. Mientras Venezuela no tenga control de ese territorio donde se producen las cosas de malaria, nadie va a resolver el problema de la malaria. Ahora, solo el factor minero, solo ese factor minero es el que está influyendo en este aumento de malaria, ¿o hay otros? Fundamentalmente el factor minero, porque como ves, como te dije, el 70% de los casos son producidos en zonas de minas. Hay malaria en el estado Sucre, que no es mina también. Perdón, pero ¿por qué en zonas de mina? Porque Sifonte es el foco principal. Porque la minería en donde está la minería están las condiciones idóneas para que se produzca la alta transmisión de malaria. ¿Cuáles son? Temperatura, la devastación ecológica, la gente vive ahí en unos galpones o en unos ranchos sin ningún tipo de condiciones higiénicas, donde el vector, estás en el medio de la selva, donde el vector se replica activamente, no tienes mosquiteros, esas personas viven muy cerca unas de otras, no tienes acceso a diagnóstico temprano. Es una serie de cosas, unas que son relacionadas con el tema de la seguridad, otros no. O sea, la temperatura en esa zona va a seguir siendo así el resto de la vida, es una zona tropical, no es algo que definió el gobierno, es algo que está allí. Entonces, es más por no por quitarle importancia al tema minero ilegal, pero es más por unas condiciones de ambiente, de salubridad, que por la actividad misma, porque yo diría que no. En Brasil, minería en todas partes. Sí, yo diría que no, porque Venezuela, en la zona del municipio Sifonte, ha habido la misma temperatura y las mismas condiciones ecológicas desde hace 17.000 millones de años. Y en el 1940, en el 50, controlamos la malaria. ¿Qué cambió ahora entonces? En ese momento. Yo creo que hay una serie de factores. La alta movilización de personas por el problema económico, el control de los irregulares de la zona, la actividad minera no controlada, es una serie de factores, y la desinversión en las campañas de prevención.